tanto tiempo creyendo de lo que tenía era un demonio dentro, que algo me atormentaba, que mi pasado me pesaba, cuando en realidad lo único que tenía era solo depresión. Llegué a pensar que necesitaba ayuda espiritual, que necesitaba un exorcismo, porque comencé a perder el sentido de vivir, comencé a perder el sentido de apreciar en realidad la vida. No miraba lo que en realidad me gustaba, me hacía pues más infeliz, pasaba toda gran parte del tiempo molesto, gran parte del tiempo en cama, dormía casi todo el día y no entendía qué era. Crecí en una familia religiosa y me habían explicado que eso era parte del demonio, de que no era posible que un hijo de Dios sintiera ese tipo de cosas porque los hijos de Dios son valientes y esfuerzan ese tipo de cosas. Y me metí tanto en mi cabeza ese argumento, me metí tanto en mi cabeza de que en realidad pensé de que sí necesitaba un exorcismo o ayuda espiritual. Cuando en realidad lo único o en realidad lo que me afectaba era la depresión. Fue en el 2022 cuando de verdad todo colapsó. Estaba en plena mudanza cuando de noche miré alrededor, miré la casa y la sentí vacía. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Y las preguntas frecuentes, al menos las que yo me hacía, era ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Soy como esta casa, como este cuarto vacío, no hay nada, no hay nadie que se interese en ti. Bastaría solo un instante para que nadie se acuerde de que ya no existes. Y comencé a sentir miedo, comencé a sentir ansiedad, la respiración nuevamente era... Y no sabía lo que era. Literalmente creía de que necesitaba ayuda. Me recuerdo de que pedí a Dios que me ayudara, que me sacara el demonio. Me lo recuerdo muy bien. Comencé a sentir ataques de pánico, que escuchaba voces, que me daba vuelta y que iba a ver una cara horrenda detrás, o de qué cosas que estoy haciendo, me acurruqué y no sabía lo que era. Se lo comenté a mi esposa y fue así como empezó. Comencé a sentir los días aburridos, comencé a sentir de que nada me interesaba, comenzaba a dormir, me despertaba a mediodía, no tenía sentido, creía de que estaba yendo por un camino que lo único que pensaba era solo pues desaparecer, no existir más. Incluso en ese periodo vivíamos cerca de las líneas del tren e incluso muchas veces se me cruzó por la mente, pues basta solo un salto cuando pase y ya, termina. Y comencé a sufrir mucho temor y comenzaron los pensamientos del pasado a afectarme, los pensamientos de la ansiedad. Comencé a sentir pánico, pensé que alguien me seguía por las calles, comencé pues a imaginarme cosas, comencé a pensar de las formas en que podía dejar de existir, incluso cuando manejaba o en este caso pues que vivíamos cerca de la línea del tren y todo comenzó a contaminarme en mi cabeza, pues los recuerdos del pasado, las veces que yo había sufrido, lo que me había costado, que me sentía insuficiente, que pues perdía el sentido, perdía el senso de lo que en realidad me interesaba. Comencé despacio a cerrarme, a entrar en ese lugar. Solo me sentía que estaba en esa habitación, sin luz, sin nada, solo y deprimido. Uno se espera de que la depresión llegue y que todo el mundo se entere de que tú estás mal. Y en realidad no es así. Es una pues, enfermedad muy silenciosa y que si no estás atento puede pasar factura, como dicen por ahí. Pues mi esposa comenzó a notar ese cambio, pues ella comenzó a preocuparse y me dijo de que comenzara a buscar ayuda, que fuera donde el médico al menos y expresarle lo que yo sentía. Tenía miedo porque decirle al médico no me va a decir nada, verás que no tengo nada, solo es un periodo, solo es algo que pasa. Y comencé a cerrarme, incluso dejé de comunicar un tiempo con ella, incluso pues me afectaron tantas cosas, parecía siempre enojado y no quería hacer nada, no me interesaba nada. Los traumas, obviamente, de tu pasado, pues pasaban como que si eran cohetes que van de un lado para otro y los recordabas y te sentías todavía más deprimido, te sentías todavía más insignificante. Después de un periodo, decidí buscar ayuda.
quería saber porque los pensamientos incluso cada día eran mucho más fuertes y cada día pues pensaba en desaparecer, en ya no existir, en no estar presente, y no me interesaba si sufrían, no me interesaba pues lo que pasaría, que yo ya no quería existir. Comencé pues cada día los pensamientos eran también de aquí doy fastidio, a la gente no le gusto, la gente habla mal de mí. Incluso en el trabajo, que recién había cambiado de trabajo, pues creía de que los compañeros de trabajo hablaban mal de mí. Tuve que dejar el trabajo pues porque no estaba muy bien mentalmente. Yo pensé de que con el tiempo me pasaría, de que con el tiempo pues lo dejaría ir y todo era solo, y todo quedaría solo en un recuerdo y todo quedaría solo en una memoria, y de pensar, ok, ¿te recuerdas cuando yo pasé este periodo? Sí, no funciona así, al menos para mí no funcionó así. Busqué ayuda profesional, fui donde un psiquiatra y les voy a contar, y pensaba de que si yendo donde el psiquiatra era que ya era el final, de que estaba loco y tenía tantos tabús de esos tipos de personas. Incluso pensaba, si me dice algo, pues yo le voy a decir lo contrario y vamos a discutir un poco, a ver quién tiene la razón. Pero cuando entré, vi a una señora de lo más tranquila, de lo más normal. Comenzó a hablarme como si era un amigo. Me dio recetas de medicina para que me fueran pasando y me recetó ir donde un psicólogo. Incluso ahí donde el psicólogo decía, yo necesidad de un psicólogo, pues no tengo necesidad de nada. Estaba más necesitado, pero tenía temor, tenía miedo, y si como desconocía del tema, desconocía del hecho de que era la depresión en sí, asociaba a la depresión al demonio, que el psiquiatra era para los locos, que el psicólogo era para personas que habían sufrido demasiado. Asociaba todo ese tipo de cosas que en mi mente eran reales, pero la verdad es que estaba equivocado y me estaba perjudicando yo mismo. Cuando di el paso y comencé a comprender lo que era la verdad el psiquiatra, comencé a tomar esas pastillas, que por suerte tenía temor incluso de las pastillas, de que fueran drogas y que me podía hacer un adicto a ese tipo de pastillas. En realidad no fue así, fue mucho más tranquilo. Lo que en realidad me ayudó fue ir donde el psicólogo, donde esta persona que incluso entré y fue como, ok, respira, no sucederá nada, si te dice algo pues comienza a defenderte, y fue en ese momento cuando comienzas a entender de que, al menos comencé a entender de bajar las barreras y de poder expresarme, porque si necesitaba ayuda tenía que ser literalmente honesto, con todo tipo de honestidad, pues decir lo que sentía, mis pensamientos, qué era. Y fue ahí que empecé a descubrir yo mismo que en realidad era yo mismo que me estaba afectando, y que el hecho de estar deprimido, el hecho de sentir depresión, muchas veces me explicaban que puede venir por una pérdida de un familiar, puede venir incluso porque estás cansado, o incluso por no afrontar cosas de tu pasado, que era mi caso. Había dejado tantas cosas en suspenso en mi pasado, no había enfrentado a mis padres, que no me creía suficiente, me perjudicaba, me trataba mal y hacía cosas para complacer a los demás cuando en realidad podía comenzar conmigo mismo. Pasé un año yendo donde el psicólogo y comencé a sentir el gusto, comencé a sentir el placer de poder decir, ok, esto no es otra cosa de poder conversar tal vez con un amigo. En ese periodo incluso había perdido a mi amigo, me sentía todavía mal, no tenía nadie con quien conversar, aparte el psicólogo, y la verdad pues me ayudó mucho, me dio muchas técnicas para poder conversar, e incluso pues fui recuperando la verdad el hecho de conversar con mi esposa, de poder comunicar con ella, de hacer un poco de ejercicios, de incluso escribir cómo me sentía muchas veces, el estado de ánimo que sentía cada día y de poder controlarlo, de llegar donde ella. La segunda vez que fui al control donde el psiquiatra, pues me dijo de que me miraba mucho mejor y que me quitaba las pastillas para pues poder hacerlo ya un poco más natural y poder entender lo que es la vida. Ahí comprendí en realidad de que no es que necesitaba un exorcismo, sino que necesitaba tiempo para mí mismo, necesitaba pues poder abrazarme, poder apreciarme lo que en realidad yo era, lo que me faltaba y lo que pues yo necesitaba en ese periodo. Estoy muy bien.
he salido pues de todo eso, estoy muy bien, comienzo a apreciar de nuevo la vida, me gusta hacer las cosas que antes me gustaba hacer, como ir de paseo, hacer fotografía a las estrellas, amo hacer ese tipo de cosas que había perdido el placer de eso. Poco a poco lo estoy recuperando, estoy escribiendo, escribo, comunico, hablo con mi esposa, hablo con mis familiares, incluso con los nuevos amigos que he hecho. Ese punto para mí fue crítico y fue como, ok, cambia tu vida o la desperdiciarás. Comienzas a entender el valor de lo que es la vida. Comencé a entender lo que es valor y cada pequeña victoria y cada pequeña cosa que hacía buena, pues me la celebraba y eso me ayudaba a crecer mucho más en la autoestima. En el pasado, cuando las cosas no salían bien, me criticaba, me juzgaba y pues me trataba mal. Ahora, aunque si las cosas no salen bien, pero una pequeña cosa de esas ha salido excelente, pues lo celebro y pues me digo, ok, sigue, estás yendo por un buen camino, ve, continúa, adelante, ve. Es bello vivir. No creía, era escéptico de ese tipo de cosas. Creciendo en una familia religiosa, pues te conviertes de escéptico y dices, no, eso no puede pasar, Dios te va a ayudar. Pero en mi caso lo que me ayudó fue buscar ayuda profesional, buscar personas de que me entendieran y de que me dieran ejercicios y que comprendieran lo que era el significado de vivir. Eso pues me ayudó mucho, la verdad. Y esa es parte de mi historia. Bueno, esta es como yo viví en realidad la depresión. Tal vez no fue muy trágica como he sentido en otras partes, pero para mí era como la fin del mundo porque era todo nuevo, temores, ansiedad, pánico. Pero al final, cuando de verdad lo comprendes y dices, era como, ok, he tenido siempre el control y ahora disfruto cada día. A veces hay días malos, pero no porque hay días malos voy a botar todo, no. Los enfrento, los dejo pasar y luego pues vienen días muy buenos y trato de mantenerme activo, trato de hacer diferentes tipos de cosas que en realidad pues creí que no era capaz, pero acá estoy.